Es que las criaturas románticas son de diverso tipo. Las dos que aquí habéis citado son muy representativas. En el caso del doctor Frankenstein, porque lo que quiere es crear una criatura perfecta, que luego le sale mal. Sí. Le sale mal por toda una serie de circunstancias irónicas de la propia novela de Mary Shelley, pero su ambición era crear pues, un hombre dotado de unas condiciones de perfección. En el caso de la tradición de Drácula, Nosferatu, es en realidad ese estaría muy vinculado con el tema del amor y de la sexualidad, ese deseo, de cierto modo, de vivir la plenitud a través del otro hasta el extremo de, en cierto modo, vampirizarlo, ¿no? De apoderarse del cuerpo y del alma del otro para hacerte lo tuyo y llegar a conseguir esa perfección, ¿no? En los dos casos siempre ronda la sombra dramática de que esto no se pueda conseguir. De ahí lo que hablábamos desde el principio, el riesgo que implican estas posiciones en todos los terrenos, ¿no? El terreno que veíamos al inicio del programa la aventura de un explorador pues, en una montaña o en el Polo Sur, etcétera. Claro que él va en búsqueda de una gloria, de un perdurar en la memoria de los hombres, pero claro, el precio que puede pagar es muy grande. Hablamos de Malory. ¿Cuál era el espíritu de riesgo que representaba el romántico? ¿Se ha perdido el sentido del riesgo que el romanticismo propone para aventurarse en áreas como el conocimiento, la sexualidad? Hombre, se ha perdido, no se ha perdido, como decía Rafael, es un estado de ánimo que siempre está latente. Lo que pasa es que quizá hay menos posibilidades de ejercerlo. También porque vivimos en un sistema, como comentábamos antes, que permite muy pocas alternativas. No solo en el terreno de la política, por ejemplo, que estábamos hablando antes, ¿no? Fuera de plató. Cuando los políticos son gestores de un sistema que trasciende las propias políticas, o sea, cuando vivimos en una economía liberal de mercado y cualquiera, es igual derecha o izquierda, están aplicando y están gestionando esa ideología, pues claro, es muy difícil ir en contra de eso. Cuando creemos que el sexo, por ejemplo, es hacer el misionero el sábado por la noche con la legítima, y no es, por ejemplo, leerle a tu amada o a tus amadas pues poemas de Pierre Louis, por ejemplo, de Georges Bataille, claro, es muy difícil salirse, es muy difícil aventurarse a cuestionar eso lo hace el romántico. No hay más poder que el poder que actúa haciéndonos creer que no es el poder el que nos hace actuar así, sino que actuamos así naturalmente, ¿sabes? Entonces yo creo que los tiempos están complicados para que se pueda ejercer ese espíritu romántico. Y sería bueno recuperar este espíritu. Es que yo creo que el romántico existe, lo que ocurre que privadamente. Es decir, el aventurero es un aventurero en nuestra época, de momento, más privado, porque la atmósfera de la época no permite cohesionar ese romanticismo ni que haya cómplices, pero eso no quiere decir que no lo haya individualmente, en la lucha individual de cada uno, de un científico, de un escritor, de un artista, de mucha gente. Es la época que se declara pragmática, quizá como consecuencia del resultado catastrófico en el siglo XX de las grandes utopías sociales que acabaron tan mal. Pero yo creo bastante en la ley pendular de la historia. Eso no quiere decir que en el momento que estemos hablando no se están creando las condiciones para que, si hicieras este programa dentro de 10 años, volvieras a hablar de un momento pues romántico. Porque en definitiva yo creo que individualmente existe. Yo creo que cada generación está compuesta de los mismos ingredientes. No hay generaciones más inteligentes y menos inteligentes, más buenas, más malas, etcétera, más románticas o menos. Si lo pusiéramos en los platillos, veríamos que más o menos siempre son igual. Lo que ocurre es que la época lo deja translucir o no. La época lo acoge o no. Nuestra época es una época que vive la resaca de las grandes utopías y está como encerrada en el pragmatismo. Y eso a veces es particularmente desagradable porque te parece que el mundo se reduce a lo que diga Wall Street. Pero eso no quiere decir que mañana o pasado mañana surja una denuncia de eso más o menos espectacular y volvamos a ver estos platillos de la balanza. Jorge de los Santos, para concluir esta tertulia, una última reflexión.
Yo creo que no sé, que se ha sintetizado bien un poco lo que es el espíritu. Nos ha faltado, por ejemplo, hablar de la sensación de libertad que exige el romántico. El romántico es un ser libre. Esa libertad también sirve para regenerarle y para alimentarle ese sentido trágico de su existencia, porque claro, la libertad conlleva responsabilidad, eso lo sabemos desde el existencialismo, pero en fin, uno siempre lo tiene. Del sentido de la aventura como ampliación, digamos, de los territorios de caza por donde él tiene que salir y eso. Rafael. Una última reflexión, bueno, pues que el romanticismo del que hablábamos aquí, en lugar de verse como algo académico, se viera como esa invitación a hacer la obra bien hecha, a buscar pues una relación con la existencia lo más rica y compleja posible, empezando, ya que estamos en televisión, por televisión, porque yo debo decir que miro muy poca televisión porque es malísima. Entonces, si la televisión también se hiciera como obra bien hecha, seguramente gentes como yo la veríamos mucho más. En eso estamos. Gracias a los dos por asistir a esta tertulia interesantísima hoy sobre el romanticismo. Para Todos estrenó el lunes una nueva sección en colaboración con la Fundación Española para la